Muy bien. Vamos a ver entonces nuestros ejercicios de hoy. ¿Qué tenemos, sí? Acá hay una ecuación, ¿cierto? Resolver 1 menos y al cuadrado menos 8 más 4y más 5 más 7y. Esta es una ecuación que según como vemos acá, mi variable es x, ¿cierto? Acá tengo x al cuadrado, acá tenemos x y después tenemos una constante. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe. Vale. Entonces, indudablemente esta es una ecuación de segundo grado y la vamos a tener que aplicar nuestra fórmula, ¿cierto? Cuando yo tengo una ecuación que es con cantidades complejas, siempre voy a tener que trabajar de la manera como la vez pasada les mostró el ingeniero, ¿cierto? Cuando se trabaja con complejo, cómo hallar la raíz, ¿cierto? De ese complejo. Entonces, acá tenemos, a no ser que nuestro discriminante, ¿cierto?, sea solamente un número real. Entonces, en ese caso, bueno, no vamos a trabajar como, porque va a ser real nada más. Entonces, acá tenemos que B es menos 8 menos 4y. Después tenemos B al cuadrado menos 4 por A por C, ¿cierto? Que es esto. Normalmente tenemos así. A veces también ustedes van a poder encontrar esta misma ecuación, por ejemplo, más 4y, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que saber que acá van a tener que factorear primero antes de aplicar la fórmula. Y lo mismo también si tienen menos 5, menos 7y, ¿cierto? Esto pueden usar así o pueden factorear, entonces ya después multiplican por este menos y le da más, ¿cierto? Pero eso son cuestiones que ustedes van a ir viendo cuando van a ir desarrollando los ejercicios. Es muy importante, ¿cierto?, que ustedes vayan desarrollando los ejercicios y así como hoy ya vayan preguntando, ¿cierto? De repente, bueno, profe nos da los resultados o profe tal cosa o no entendimos esto, entonces yo le puedo decir al menos, bueno, acá tienen que leer esto o acá tienen que hacer esto y les va a ser más fácil, ¿cierto? O si realmente luego es algo muy difícil que a lo mejor no van a comprender, entonces hacemos. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que desarrollar todo lo que está dentro de nuestro radical, ¿cierto? Entonces va a ser, desarrollamos el cuadrado, multiplicamos 5 por 1, 5, 5 por 7y, ¿sí? Que tenemos ahí. Luego tengo 5 por y 5 por 7 y me queda y cuadrado. Acá tenemos menos y por 7y y esto me da, ¿cierto? 7y cuadrado. Y acuérdense que y cuadrado es menos 1, por lo tanto me queda menos 7 por menos 1, eso me queda más 7. Entonces, lo que hicimos es solamente multiplicar esto y ahora tenemos que multiplicar por menos 4 y reducir términos, ¿cierto? 20, 4 por 7, 28, 4 por 5, 20 y 7 por 4, 28. Una vez que tengamos esto, acá también teníamos 4y al cuadrado, ¿cierto? Entonces me daba 4 por y al cuadrado y esto me queda, ¿cierto? 4 por 1 y eso me da 4 al cuadrado, ¿cierto? Me da 16 por menos 1 y entonces me queda más por menos, menos, por eso acá el signo menos. No se olviden que cuando ustedes están haciendo un binomio, ¿cierto? Lo que ustedes hacen acá,
el cuadrado del primero, sí, porque a veces uno mira, en la secundaria te dicen que es este el signo que se tiene en cuenta, más el primero, el doble del primero por el segundo, ¿cierto? Entonces no es que yo multiplico y acá le pongo este signo, sino que esto es 2 por 8, 16 y 16 por 4 es 64 y me queda el signo menos acá. No, es que este signo es el que nos queda acá. Eso tiene que quedar bien claro. Creo que quedó claro ya en el probatorio, ¿cierto? Entonces acá tenemos, ¿cierto? Vamos a reducir nuestros términos en el denominador. Podíamos multiplicar o podíamos dejar también, por ahí se puede, acá por ejemplo, a lo mejor después podemos simplificar, pero eso ya va a depender de ustedes, ¿cierto? Y acá nos queda, ¿cierto? La parte real me queda 0, 16 menos y menos, ¿cierto? Me queda 64, menos 64 más 64 me da 0 y después tengo menos 64 menos 28 más 20 menos 72. Y acá como esto era una ecuación, ¿cierto? De complejos, acá yo tengo que aplicar lo que ustedes vieron vez pasada con el ingeniero con complejos. ¿Cómo sacar la raíz cuadrada del complejo? Y acuérdense que la raíz cuadrada del complejo, ¿cierto? Era esta y nosotros siempre tenemos que fijarnos porque tenemos una formulita, ¿cierto? Esa fórmula que tienen y tenemos que fijarnos si B es menor o mayor que 0, ¿cierto? Esta es nuestro B ahora y en este caso vemos que B es menor que 0. O sea, siempre cuando ya nos queda nuestra ecuación, nosotros tenemos que poner nuestra ecuación acá, ver si B es mayor o menor que 0. Y ahí nosotros buscábamos mu sub 1 y buscábamos mu sub 2. Y esta era la fórmula para mu, ¿cierto? Si era menor que 0, mu sub 1, el primero es positivo, el segundo es negativo y mu sub 2 va a ser negativo el primero y el segundo positivo. Si B es mayor que 0, entonces ambos llevan, ¿cierto?, el mismo signo. Eso es lo que hay que saber, porque la fórmula en sí es la misma, solamente cambia acá. ¿Sí? Estos son los signos que cambian. ¿Sí? Y lo mismo también cuando B es mayor que 0. O sea que eso es lo que hay que saber. Evidentemente acá tengo que hallar, o acá pueden poner también ρ, ¿cierto? Eso ya ustedes van a ver. Y acá nos da a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? En nuestro caso me queda 72, entonces voy a hacer mi fórmula 72 más a que es 0, 72 menos a sobre 2, ¿cierto? Y por i, y ya tengo mu sub 1. Y entonces 72 dividido 2, 36, la raíz cuadrada de 36, 6, y nos da esto. Acá normalmente yo le suelo usar, cuando uso la fórmula, ¿cierto? Acá solamente para explicarle, pero cuando yo pongo la fórmula le suelo poner todo más nomás. ¿Sí? Y entonces después decido acá esto y entonces acá decido cuál va a ser. Acá por explicación les puse que es más y menos, ¿cierto? Pero podemos ponerle acá que ya era menos acá. Ya dejarle nomás más, porque después... y acá, ¿cierto? Cuando ustedes hayan ya su mu, ¿cierto? Entonces, esto siempre le va a dar lo mismo, 36. Vamos a ponerle más 6i. Acá nosotros sabemos que yo tengo que discriminar con esto. Tengo que saber esto. Entonces, mu sub 1 va a ser, si al primero le doy positivo, al segundo le tengo que dar negativo. Si al primero le doy negativo, al segundo le tengo que dar positivo. No hay quién es primero, quién es mu sub 1 y quién es mu sub 2. Muy bien, acá yo podía escribir, ¿cierto? Acá el menos
y acá el menos, ¿cierto? Eso no tiene que, solamente que tienen que tener signos contrarios. Entonces, 6 menos 6i, y entonces si a este le tomé de esta manera, mu sub 2, ¿cierto? Va a ser menos 6 más 6i. ¿Se entendió esto? Sí, brother. Sí. Muy bien. Entonces acá cuando nosotros solíamos poner más menos acá, entonces acá yo voy a usar más nomás. ¿Por qué? Porque acá yo ya le usé los signos. Porque si yo uso acá, hago con más los dos y después hago con menos los dos, me va a salir el mismo resultado invertido nomás. Entonces no tiene sentido, ¿cierto? Entonces con una vez que haga ya está bien el resultado. O sea que si yo hallo acá, ¿cierto? X1 y X2 hallo con el signo más acá y utilizo esto y después ustedes hallan otra vez un X3 y un X4 y hacen con el signo menos, lo único que le va a quedar es esto que sale con signos invertidos, pero no es necesario ya porque se repite, ¿cierto? Entonces con uno nomás alcanza que ponga. Entonces acá, como les decía, vamos a poner nuestro más y el resultado de esto es este y es este. Entonces tengo que X, 8 menos 4i más, tomé mu sub 1, ¿cierto? 6 menos 6i sobre 2 menos 2i. Reducimos término, 8 más 6 es 14. Acá me da 10i y nos queda ahí. Acuérdense que siempre le decimos que no tiene que haber denominador complejo, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar por su conjugada, ¿cierto? Acá sacamos factor común y multiplicamos por, sacamos factor común, ¿cierto? 2, que me queda 7 y 2 para poder simplificar antes de hacer la conjugada. O si ustedes quieren hacer la conjugada acá, después al final van a simplificar, ¿cierto? Eso no va a diferenciar, ¿cierto? Podían haber hecho acá o podían simplificar acá y hacer después la conjugada. Entonces acá va a ser por 1 más i, 1 más i. Acuérdense que multiplicar por el conjugado significa cambiar de signo a la parte imaginaria. Entonces acá, ¿cierto? Vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Y nos va a dar, ¿cierto? 7 por 1, 7, 7 por i, 7i, menos 5i por 1 y menos por más me da menos, ¿cierto? I cuadrado, y i cuadrado es menos 1, entonces menos por menos me va a dar más, ¿cierto? Y acá en el denominador va a ser 1 al cuadrado menos i al cuadrado. Entonces esto me da 1 menos, esto es menos 1 y me queda menos por menos, me da más. Y nos queda 12 más 2i, podemos factorear otra vez y me queda solamente que x1 es 6 más i. Y después hallamos x2, ¿cierto? Siempre con el signo más acá y ahora tomando mu sub 2. Mu sub 2 era menos 6 más 6. Hacemos otra vez 6, me queda 2. Acá también me queda 2 positivo. En el denominador teníamos esto. Acá podemos sacar otra vez factor común, ¿cierto? 2. Simplificamos y obtenemos, ¿cierto? Nuestro valor de x2, pero nos da con complejo en el denominador. Por lo tanto, entonces vamos a multiplicar por su conjugado. Vuelvo a repetir, el conjugado es cambiarle de signo a la parte imaginaria. Multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, ¿cierto? Acá nos quedó i por i es i cuadrado, entonces me queda más
y cuadrado es menos 1, entonces me queda menos 1. Y acá lo mismo, ¿cierto? Menos y cuadrado es menos, entonces me queda menos 1 y me queda más. Por lo tanto, entonces nos queda 2y sobre 2 y entonces x2 me queda que es y nada más. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. Muy bien. Entonces tengo mis dos valores como respuesta. Acá tenemos otra ecuación similar a la que teníamos, ¿cierto? Hallar el valor de z, dice. Tengo z al cuadrado, tengo z acá, entonces es una ecuación de segundo grado. Voy a usar mi formulita. Y tengo que entender, ¿cierto? Siempre tenemos que pensar en esto, ¿cierto? Y hallar los valores de mu sub 1 y mu sub 2. Y acá siempre vamos a tener menos de esto. Nosotros hallamos que es mu sub 1, ¿cierto? Y también hallamos el valor de mu sub 2, que es esto que tomamos aparte, ¿cierto? Eso es la forma en trabajar como ecuación de segundo grado, ¿cierto? Que nosotros esto vamos a hallar de qué manera, vamos a hallar cómo hicieron con el ingeniero, cómo hallar los radicales. Profe, entonces ahí enfrente del radical siempre va a ser signo positivo nomás ya, no hace falta más poner el negativo. Sí, porque acá ya nosotros le tomamos pues positivo y negativo cuando hacemos nuestra raíz. De que nosotros acá hacemos b cuadrado menos 4ab, lo que traemos para hacer la raíz. Entonces, dentro de esa raíz ya tenemos el más menos y esto hace a que esto se comporte como va a ser el valor de mu sub 1 y mu sub 2. Muy bien. ¿Por qué así luego? Profe, ¿puede mostrar cuánto salió el sub otra vez? ¿De cuál? El resultado, ¿no? ¿De este? ¿De este? Este vamos a desarrollar acá, sino que yo nomás le estaba haciendo. De ese me preguntaste porque me perdí lo que me preguntaste. Del primer ejemplo que usted estaba haciendo. Ah, acá está. ¿Está? Gracias, profe. Sí. Muy bien. Muy bien. Traes otra vez acá el valor para poder reemplazar acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos, ¿cierto? Hallar el valor de z y acá es 4 b cuadrado, que es 1 más 2i. Voy a hacer 4 nomás. Para que sea más fácil, podíamos hacer de la misma manera, ¿cierto? Vamos a desarrollar un poco esto porque acá yo ya traje solamente el desarrollo, ¿cierto? No sé si estaba... No. Bueno. Entonces acá me queda b cuadrado, que va a ser 2 más 2i elevado al cuadrado, ¿cierto? Que es b cuadrado
menos 4 por A, que es 1, y por C, que es menos, ¿cierto? 11 más 2i. Así. Entonces acá me queda el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo. Me va a quedar 2 por 2, 4 por 2, 8. Controlen por favor lo que hago. Más, menos ya me va a quedar acá porque 2 por 2, 4 y cuadrado es negativo. Y acá me va a quedar menos por menos, me va a quedar más. Y nos va a quedar 4 por 11, que es... ¡Ay! Profe, ahí no es 2 más 4i. ¿Dónde? Ahí en el binomio. 2 por 2, 4. Ah, sí, acá. Ay, Dios mío. Tienes razón. Acá es 4 porque le estaba multiplicando. Entonces va a ser 16 acá, ¿sí? Y acá va a ser 16. Menos por menos me da más 44. Y menos 2 por 4 es 8i. Más, ¿cierto? Menos por menos más y por más más. Entonces yo tengo acá, por favor, si hacen 44 menos 16 más 4. Para mí que no es 32. Sí, 32, profe. Ah, bueno. Y menos 16, 16 más 8, 24. Y nos queda ya esto. A partir de acá, esto tenemos que hacer nuestro cálculo auxiliar siempre. Traten de dividir así su hojita. Entonces acá hacen la ecuación y hacen en un cálculo auxiliar, ¿cierto? Nuestra fórmula, ¿cierto? Nuestra fórmula era raíz de este más a, ¿cierto? Sobre 2 y la raíz, ¿cierto? Menos a sobre 2. Entonces, en este caso, nosotros hallamos ya este término que es 40. Entonces, nos quedaría, ¿cierto? 40 más a y 40 menos a siempre dividido 2. Y ya tengo, ¿cierto? En este caso, b es mayor que 0. Entonces, mu sub 1 van a ser los dos valores positivos y mu sub 2 los dos valores negativos. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja con la raíz cuadrada, ¿cierto? De los números complejos. Y una vez que tengamos esto, ¿cierto? Ya reemplazamos acá, así como hoy vimos. Reemplazamos primero mu sub 1 o mu sub 2, no hay que reemplazar primero, ¿cierto? Y me da z, en este caso, el denominador al no tener a, ¿cierto? Ni un complejo, ¿cierto? Entonces nos va a quedar siempre un número real. Entonces nos vamos a tener que nos vamos a multiplicar por su conjugado, ¿cierto? Y Z2 reemplazamos siempre así como dijo la compañera, con el signo más acá, y entonces vamos a tener menos 6 menos 2 más 2 y nos quedaría, ¿cierto? Menos 4 menos 3. Simplificando, sacando factor común o simplificando de esta manera, acá 4 y acá 3. Siempre que voy a simplificar sumas, tengo que entender que tengo que simplificar con todos sus elementos, no con uno nomás, con todos sus términos. ¿Preguntas? Profe, Escucho. cuando sacas la i de la raíz, esa parte que queda más menos, ¿puedo explicar otra vez esa parte, por favor? ¿Acá o Sí, acá?
Acá, No, cuando tenés ya el resultado de U sub 1, 6 más 2 y ese a la hora acá de... reemplacé. Sí, eso. Ah, directo nomás es... Sí, directo. Y este acá. ¿Y con el más menos o ya le aplicas en el... Solamente más porque acá ya se aplicó el más menos. Viste que acá nosotros trajimos la raíz. O sea, ¿por qué? Acuérdense de nuestra deducción de ecuación de segundo grado. ¿Por qué el más menos? Era porque era acá, era un radical, ¿cierto? ¿Sí? Pero al traer esta raíz acá, nosotros esto trajimos acá para trabajar con esto. Y acá ya nos está dando dos valores. Eh, por qué teníamos acá más menos? Porque tienen que haber dos valores, ¿cierto? De Z o de X. Miren, acá tenía que, bueno, entonces, como acá nosotros ya sacamos los valores teniendo en cuenta esta raíz, ¿cierto? Porque así se saca la raíz en los números complejos, entonces por eso ya le tomamos acá con el signo más no más. Miren que si yo le ponía acá Z1, voy a tener 4 valores ya. Y queremos hacer con el signo menos, ¿sí? Y voy a poner este, que es lo que ustedes quieren hacer, porque quieren hacer con el más y menos. ¿Y qué es lo que obtengo? Obtengo este. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces no hay, van a sacar un Z1, un Z2, un Z3, un Z4, donde Z1 y Z4 o Z3 van a ser iguales. ¿Por qué? Porque nosotros acá ya le tuvimos en cuenta los signos. Entonces es acá multiplicar por el signo menos. Cuando multiplico este, obtengo este. Y cuando a este le multiplico, obtengo este. ¿Se entiende eso? Entonces solamente acá tomamos con el signo más. Por eso acá cuando yo, acá, ¿cierto? Cuando yo les mostré, ya es poner solamente más mu sub 1 y más mu sub 2 nomás ya. Cuando voy a trabajar con cantidades complejas. Ya no se pone más, o sea, ya no tomamos en cuenta el signo menos porque no repite un valor. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Gracias. Ok, muy bien. Acá tenemos otro. Quiere que simplifique esto, ¿cierto? Y acá lo que nosotros vamos a hacer es aplicar lo que el ingeniero le enseñó, cómo sacar cuando es a la 10, a la 33, a la 1043, a la 400, qué sé yo, ¿cierto? Que era dividir por 4, ¿cierto? Nuestro exponente dividir por 4 y nosotros sabemos cuánto es i a la cuarta. Normalmente hay un patrón, entonces nosotros sabemos que i es menos 1, que i cuadrado es menos. No era, profe, tipo buscar, o sea, dividir y buscar un número que sea múltiplo de 4 y todo múltiplo de 4 era 1, creo, ahora. Claro, Y ¿sí? después eso Así se mismo, multiplica y se deja. así mismo. Entonces, hasta llegar, ¿cierto? A i a la cuarta, que nosotros sabemos que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que acordarnos, que i a la cuarta es 1, entonces dividir y hacer múltiplo o múltiplo del 4, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo tengo i a la 10, ¿cierto? Voy a escribir esto 4 por 2, que es 8, y luego voy a escribir por i a la 2. Y es lo mismo, ¿sí o no? Sí, profe. Es lo mismo que escribir i a la 10. Todos los números que multiplicado por 4
siempre me van a dar 1. Entonces acá yo voy a tener, ¿cierto? Esto me da 1 y I al cubo yo sé que es menos 1. Entonces, I a la 10 va a ser menos 1. Entonces vamos a ir viendo. Este es lo que decía el compañero, ¿cierto? 4 por un número cualquiera siempre me va a dar positivo. O sea, números múltiplos del 4 siempre me van a dar positivo. Entonces yo por ahí voy a tratar de hacer eso. Entonces acá escribir I a la 10 ya vimos. Después tengo 2 por I a la 7. I a la 7 puedo escribir I a la 4 por I al cubo. Más 2. Y I a la 33, ¿cierto? Ok, este está mal. 33 dividido 4, ¿cuánto es? 8 por 4 se puede hacer más. Sí, 8 por 4, 32 y me queda 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a tener I 4 por 8. Porque copié y pegué acá. 4 por 8 por I. Por eso no hay que copiar. Muy bien. Entonces ahí podemos escribir esto por 4 y este es lo que nos queda ahí, ¿cierto? Hoy también teníamos I a la 10 que podíamos hacer así. 10 dividido 4 es 2 por 4 es 8, me sobra 2, entonces esto es I 4 por 2 y por I cuadrado, que es lo que me sobró acá el restito. Y acá tenemos entonces 8 por 4, 32 más 1, 33. Y a partir de ahí, ¿cierto? Ya se hace la ecuación. Entonces, y a la cuarta o por un número cualquiera siempre me va a dar 1 por su múltiplo. Y cuadrado es menos 1 y a la cuarta, ¿cierto? Ya tenemos que es 1 y al cubo era menos I. O sea que eso es lo que hay que saber, esos 4 primeros, ¿cierto? O sea que I es raíz de menos 1, que I cuadrado es menos 1, que I al cubo es menos I y que I a la cuarta es 1. Esto sí o sí hay que saber, ¿cierto? Y si me olvidé, hago un ratito la potencia, ¿cierto? Si me olvidé a qué es igual I al cubo, bueno, voy a escribir I cubo es I cuadrado por I, entonces voy viendo a qué es igual. Muy bien. Entonces ahí tengo, ¿cierto? Que es 1 por I cuadrado menos 1, 2 por 1 y acá tengo menos I, acá tengo 2 más 1 por I. Y ahí voy a reducir término lo que me queda y acuérdense que no puedo dejar así porque es un complejo. Entonces, vamos a multiplicar por su conjugado, ¿cierto? Acá. Multiplicamos esto, numerador con numerador. Podemos hacer un cálculo auxiliar o podemos hacer aquí mismo, así como hacíamos hoy. Son diferentes maneras de ir trabajando. Y en el denominador voy a tener, ¿cierto? Acá tengo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, menos I y más por menos me da menos 2I cuadrado. Y sumamos esto, ¿cierto? Y me va a quedar solamente 3I en el numerador. Y en el denominador tenemos 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, porque es una diferencia de cuadrado, entonces me queda 5. Entonces en el numerador me quedó 3I, en el denominador 5 y me queda como resultado 3I sobre 5. O sea que cuando ustedes tienen entonces que simplificar, ¿cierto? O de alguna manera en una ecuación de repente tienen I al cubo, bueno, lo primero que tienen que hacer es reducir
al exponente más bajo, que sería, ¿cierto?, hasta el cubo o hasta la cuarta, ¿cierto? Y la cuarta ya es 1, ¿cierto? ¿Cuánto ha de valer? Escucho. Arriba en el numerador no es 5i por la duda. No, porque acá en el numerador 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, menos por menos, acá es menos por menos más, tenés toda la razón. ¿Y era menos ahí? Sí. Profe, entonces Sí. la respuesta sería I nomás. Sí. Qué linda la respuesta para un examen. Todo así no me va a salir, ¿verdad, profe? Sí, es tanto que es fácil, a veces hacen mal porque es demasiado fácil y no puede ser. Qué buen dato, profe. Ay, mamá. Así suele ser. De tan a veces uno le pone fácil y se complican. Mejor, pero se confunde, o sea, se puede confundir demasiado fácil, profe. Se nos va el tema. Normalmente, sí, cuando es fácil uno duda ya, ¿será que puede ser? Dice uno. Muy bien, y parece que era este el ejercicio que ustedes me preguntaban luego, ¿no? ¿O no Sí, era ese era, profe. Ese creo que era. Yo sabía lo que ustedes me iban a preguntar, entonces ya desarrollé. Qué calidad. Bueno, ¿cuánto ha de valer X real, cierto? X para que 2 más XY sea imaginario puro. Entonces, acuérdense de algo. Un imaginario puro. Acá usamos ese que usábamos antes de polinomio idénticamente puro. O sea, hace poco dimos, pero con imaginario, ¿verdad? De que A más B, I, pero en este caso A va a ser igual a 0 y por lo tanto para que sean idénticos. No me dice que A es igual a 0, me dice que es real nomás. No, pero cuando era un imaginario puro no era que solamente teníamos BI. Claro, para que este al cuadrado sea un imaginario puro. ¿Se entiende? ¿Va? Cuando yo voy a elevar este término al cuadrado, me va a dar un imaginario puro. Pero no me está diciendo que X es real. Seguramente que cuando yo voy a elevar esto al cuadrado, ¿cierto? 2 más 2 por 4 va a ser ahí. Más 4x por y. Y acá me va a dar, ¿cierto? Más x al cuadrado y por y al cuadrado. Entonces, este producto es el que me tiene que dar un imaginario puro. Sí, eso dije, hermano, no expresé mal. Bueno, por eso muchas veces cuando es presencial, por ejemplo, y me preguntan, yo le digo, tráeme tu cuaderno y vamos a ver, porque normalmente a veces cuando uno se expresa mal y entonces entonces cuando uno ve lo escrito es mejor. Y lo mismo también en los exámenes, por eso yo no cuento luego, porque uno se levanta otro y a veces vos te confundí de lo que ya te preguntan y después te dice, pero profesora, vos me dijiste así, y a lo mejor entendió nomás mal. Bueno. Entonces, desarrollamos esto, que es lo que yo hice acá, ¿cierto? Entonces, 4 más 4x por y más x cuadrado más y. Y yo le escribo un k por y, ¿cierto? Porque imaginario puro sigue siendo esto, ¿sí o no? Entonces acá sí ya voy a poder hacer lo que dijo el compañero, ¿cierto? En decir que la parte real, ¿cierto? Como esto es un imaginario puro, mi parte real va a ser 0 y voy a poder trabajar como polinomios idénticos. Pero no puedo yo decir ya
yo entendía lo que él decía, que ya X iba a ser 0 porque este era un imaginario puro, ¿cierto? O sea, yo le entendí así. Yo sé que él no quiso decir eso. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver, podemos todavía trabajar con este, ¿sí? Que me va a dar menos X cuadrado, y aquí sí yo ya puedo trabajar, ¿cierto? Yo sé que este y este término va a ser mi parte real y este es mi parte imaginaria. Por lo tanto, entonces voy a hacer lo que dijo el compañero, ¿cierto? 4 menos X cuadrado, ¿cierto? Por un lado, más 4AX, XY, ¿de dónde saqué la A? No sé. Y acá va a ser 0 más BI, ¿cierto? Acá también pueden poner BI ustedes si quieren, ¿cierto? Si no quieren ponerle K, pueden ponerle BI. Entonces me va a quedar 4 menos X cuadrado 0 y me va a quedar que X es más menos raíz de 4, o sea que el valor de X, de ese X real, es 2 y menos 2. ¿Se entendió? Se entiende, profe. Y acá hay uno, no sé si era este Daniel que pidieron. La suma de dos números complejos es 3 más 2i. El cociente es un imaginario puro y la parte real de uno de ellos es 2. Hallar dichos números. Acá hay que leer 2 veces, plantear bien nuestro problema, porque una vez que esté bien planteado, después ya es álgebra, o sea, después ya es álgebra elemental, la multiplicación, la división, el saber y cuadrado. Pero acá yo tengo que ver bien cómo voy a plantear mi problema. Entonces dice, dos complejos, ¿cierto? Entonces yo puedo llamar un Z1 y puedo llamar un Z2, por ejemplo. Entonces tengo dos complejos y me dice que la suma de dos complejos, ¿cierto? Por condición del problema, yo voy a tener que la suma de dos complejos, ¿cierto? Es 3 más 2i. Y Z1 yo le puedo llamar, ¿cierto? Z1, yo le puedo llamar A sub 1 más B sub 1. A Z2 le voy a llamar A sub 2 más B sub 2. Porque ustedes nos dicen ya que no va la X ahí. Estábamos probando si sabías, profe. Ah, bueno, muy bien, me encanta. A ver si la profe atiende. Muy bien. Entonces tengo acá Z1 más Z2 es igual a 3 más 2BI. Entonces acá tengo Z1 más Z2 va a ser 3 más 2I. El cociente es... ¿Sí? Disculpe, cuando usted Sí. iba a decir que cuando un cociente es un imaginario puro, el número real de uno sobre el otro es igual al negativo del número imaginario del primer complejo sobre el imaginario la parte imaginaria del segundo complejo, ¿verdad? Tipo A1 sobre No, A2. pero acá te dice nomás que o sea, ahora vamos a hacer eso. El cociente de un número, el cociente es un número imaginario puro. O sea, Z1 sobre Z2 es un imaginario puro. Y ustedes saben que el imaginario puro, ¿qué es? Donde la parte real, ¿cierto? Esta parte, la parte real, acá es un imaginario puro. Así como acá me dio un complejo la suma, acá me dice que Z1 sobre Z2 es un imaginario puro. O sea, ¿qué va a ser ahí? Si podemos ponerle BI o KI como ustedes quieran, ¿cierto? Acá yo le puedo poner K por I. Esto va a ser mi complejo.
No sé si esa era tu pregunta, Luis. Profe, y, y mi pregunta lo que era también, por ejemplo, si se pone A1 más B1i sobre A2 sobre más B2i, por ahí se puede poner, por ejemplo, que A1 sobre A2 es igual a menos B1 sobre B2 para que sea un imaginario puro. No, porque vos tenés que reemplazar Z1. Vos decís que Z1 es todo esto. Y Z2 es todo esto. Y vos no podés, cuando vos tenés, por ejemplo, A sub 1 más B sub... Hoy está tan argel mi mouse. B sub I. Y vos tenés sobre A sub 2 más B sub 2i. Porque yo no digo que este es mi imaginario lo que es puro. El cociente de esto es puro. Entonces acá va a ser B sub 2 por I. Y esto es un imaginario puro. Entonces, si vos querés separar la parte, vos no podés separar esto así. O sea, yo no puedo separar esto acá y esto acá. ¿Se entiende eso? Una Sí, consulta. profe. De esa primera ecuación, entonces ya podemos sacar que A1 más A2 sería igual a 3, ¿verdad? Demasiado que ustedes se apuran. Esperen un ratito. No, ¿Sí? preguntar nomás, pues no quería equivocarme. Es que estoy haciendo Sí, en sí, papel. sí. Ya pueden. Bueno, entonces ahí me queda, ¿cierto? Esta otra ecuación. Y ahora vamos a continuar con lo que decía el compañero. A sub 1 es igual a 2. Y acá recién yo puse Z1, ¿cierto? Y Z2 que tenía que salir primerito para que podamos entender esto. Porque esto es lo primero que tengo que escribir para que yo pueda entender qué es lo que va pasando acá. Bueno, entonces, ahora sí ya tengo las condiciones del problema son estas, ¿cierto? Esto yo de esta manera hice mi Z1 y mi Z2, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer lo que tanto ya quería hacer el compañero, ¿cierto? Acá nosotros tenemos, acá sí yo ya puedo hacer A sub 1 más A sub 2 por un lado, más B sub 1 es igual a 3 más 2i. Entró ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es la parte real, con la parte real que me queda A sub 1 más A sub 2 igual a 3, que estaba comentando el compañero, y luego tenemos la parte imaginaria, que es esta igual a 2i. Entonces, acá tenemos B sub 1 más B sub 2 por I igual a 2i, de donde nosotros podemos sacar que B sub 1 más B sub 2 es igual a 2. Y tengo una ecuación 1 y tengo una ecuación 2. Y a partir de ahí ya puedo sacar, por ejemplo, A sub 2, ¿cierto? A sub 2, A sub 1, dice que la parte real de uno de ellos, ¿cierto? Es 2. Yo le tomé que A sub 1 es 2, pero no va a cambiar si ustedes toman que A sub 2 era el 2, ¿cierto? Va a ser lo mismo porque acá no me dice de cuál de las partes reales. Entonces acá yo tengo 2 más A sub 2 y de ahí ya puedo sacar, ¿cierto? A sub 2, que más el compañero ya estaba apurado por sacar. ¿Así te salió? No me habla más, bueno, no importa. Entonces, esta era de la primera condición. Ahora vamos con la segunda condición. Ya tengo el valor de A sub 1, tengo el valor de A sub 2. Acuérdense siempre, acá nosotros nos pide hallar dichos números, ¿cierto? Entonces quiere decir de que yo tengo que hallar A y tengo que, o sea que
tengo que hallar ese número complejo, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá A, B, entonces lo que tengo que hacer es que tengo que ir tratando de hallar estos valores. ¿Para qué? Para que yo halle dichos números, halle Z1 y halle Z2. Entonces, yo tengo que ir viendo nuestras ecuaciones que vamos teniendo, ¿cierto? Nuestras condiciones en este caso. Entonces, ahora me voy por la condición 2 y acá tengo el valor de A sub 1 y el valor de A sub 2 ya tengo, ¿cierto? Entonces, acá primero hice... Y era más fácil ponerle primero los valores, ¿cierto? Y después nomás ya hacer la conjugada, pero es de acuerdo a lo que uno se da cuenta nomás. Entonces, tenemos nuestra conjugada acá. Esto es lo que nos quedó, ¿cierto? De nuestro conjugado. Y vamos a tener, acá vamos a, acá sí tienen que hacer parte real y parte imaginaria. ¿Todavía no lo encontraron? Y parte imaginaria, ¿cierto? Para que podamos reemplazar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Vuelvo a repetir, podíamos ya también acá escribir, ¿cierto? 2 y acá escribir 1 y hacer ya acá con 2 y 1, entonces ya nos iba a quedar más facilito, ¿cierto? Pero eso ya va a depender de cómo uno se da cuenta, ¿cierto? Trabajé mucho al pedo. Bueno, entonces ahí y todo esto va a ser igual a 0 y esto va a ser igual a K por I. Como yo lo que voy a usar es solamente esto que es igual a 0 porque K no conozco, entonces voy a tener una ecuación más todavía. Entonces acá yo utilizo esta ecuación, ¿cierto? En donde ya tengo los valores de A y B, ¿cierto? Entonces me queda esto. Y teníamos por otro lado, ¿cierto? De nuestra ecuación 2, hoy que sacamos ya que B1 más B2 es igual a 2, que sacamos, ¿cierto? De nuestra primera condición. Acá trabajamos con la segunda ecuación. Segunda condición. Entonces, acá ya es tener, ¿cierto? Miren que acá yo tengo B1 más B sub 2 igual a 2. Acá voy a tener, ¿cierto? Si busco como un denominador, acá tengo un 1, entonces 1 más b cuadrado dividido 1 me da b cuadrado y me va a quedar solamente 2 más b sub 1 por b sub 2 es igual a 0 y acá tenemos un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Que aparentemente es recíproco, ¿cierto? Y vamos a hallar nada más estos valores. Entonces, acá tengo de mi ecuación 1, saqué el valor de b sub 1 y voy a reemplazar eso en mi ecuación 3, ¿cierto? Buscando el mínimo común y reemplazando 4 en 3, ¿cierto? Voy a tener 2 más b sub 1 y b sub 1 era 2 menos b cuadrado, menos b sub 2, perdón, por b sub 2. Y acá ya nos quedaría, ¿cierto? Una ecuación bastante conocida, ¿cierto? Que va a ser 2b y 2b cuadrado. De acá vamos a sacar esto, una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Y vamos a sacar el valor de b cuadrado. Una vez que tengamos el valor de b cuadrado, de b, ¿cierto? Sub 2, vamos a poder tener el valor de b sub 1 y ahí ya tengo los valores para hallar Z1 porque a mí me pedía hallar dichos números y para hallar Z1 yo necesitaba A sub 1 y B sub 1 y para hallar Z2 A sub 2, B sub 2. Entonces,
Una vez ya tenemos las A, que era parte real, pero nos faltaba la parte imaginaria. Entonces acá tenemos nuestra ecuación de segundo grado, ¿cierto? Y obtenemos que B sub 2 es 2. Acá menos por menos me da más, ¿cierto? 2 por 4, 8, más 4, 12. Y la raíz cuadrada de 12 es 2, raíz de 3. Acá podemos simplificar, ¿cierto? Y podemos obtener entonces, obtenemos esto. Multipliqué acá el negativo por toda la expresión, entonces me va a dar menos por menos, acá me va a dar más, y acá por supuesto siempre me va a seguir dando más menos. Y me queda, cierto, que un valor de B es 1 menos raíz de 3 y el otro valor es 1 más raíz de 3. ¿Pregunta hasta acá? Profe, Sí. entonces lo que hicimos fue hacer factor común, ¿verdad? Distribuimos el numerador, ¿verdad? Y polinomios idénticos. Y ahí Sí. tenemos varias ecuaciones. Y ¿cómo te Y digo? buscamos la que más nos conviene. Porque Claro, miren, claro. acá ustedes pueden igualar. Voy a cambiar de color porque acá ustedes pueden, tampoco me gusta este. Acá ustedes pueden igualar este igual a 0, ¿cierto? Y también esta parte imaginaria igual a K por I, ¿cierto? O un B sub 3 por I, ¿cierto? Porque no puedo poner B sub 1 ni B sub 2, o un B le puedo poner, ¿cierto? B por I. Pero como acá voy a tener otra vez una incógnita más, entonces no uso esta parte imaginaria en este caso, ¿cierto? ¿Se entendió eso? En este caso, puede haber en caso en que ustedes tengan que usar tanto la parte real como la parte imaginaria, ¿cierto? Profe, una consulta. En el ¿Sí? caso de que fuese una evaluación, ¿estaría bien si pongo en la redacción polinomios idénticos o debo poner imaginarios iguales? Creo que se decía, ¿verdad? Sí, o polinomios idénticos. Igual el imaginario sigue siendo un polinomio, pero solamente que es un polinomio con cantidades imaginarias. O sea que no me van a quitar puntos si pongo uno de los dos y era el otro. No, no. ¿Estamos? ¿Hasta Sí, acá? gracias. Muy bien. Y acá ya tengo mi valor de B sub 1, el valor de B sub 2, ¿cierto? O sea, los valores de B sub 2 y teníamos nuestra ecuación 4, B sub 1 igual a 2 menos B sub 2. Por lo tanto, tengo que hallar, ¿cierto? Para B sub 2, 1 menos raíz de 3, B sub 1 va a ser este su valor. Sacamos el paréntesis y me queda que B sub 1 es 1 más raíz de 3. Para B sub 2, 1 más raíz de 3, B sub 1 va a ser, ¿cierto? Siempre teniendo en cuenta acá el signo, me va a quedar otra vez menos 1 y me queda 1 menos raíz de 3. Vean que B sub 2 y B sub 1 y B sub 2 y B sub son recíprocos. Muy bien. Y ahí ya teníamos el valor de A sub 2 y el valor de A sub 1, ¿cierto? Entonces ya tengo los valores como para tener nuestros números que me pide, que son los números complejos, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Mi Z1, que es igual a A sub 2, A sub 1 más, acuérdense, B y por I, ¿cierto? Y luego tengo este valor. Y también este valor, ¿por qué? Porque el valor de B sub 1 tengo dos valores de B, tengo dos valores de B sub 1. Tengo este valor y tengo este valor. Entonces yo tengo que tengo dos Z1. Y lo mismo me va a quedar con la Z2, ¿cierto? A sub 2 es 1, pero B sub 2 tengo
acá tengo un b sub 2 y acá tengo otro b sub 2. Entonces tengo que hacer también dos zetas. Y acá tenemos los números. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, Sí. entonces también se cumplen eso de las ecuaciones recíprocas, o sea que Sí, sí. Toda la teoría que nosotros dimos de ecuaciones siempre van a ser las mismas teorías, o sea que no porque es número complejo o porque estamos haciendo combinaciones va a cambiar esa teoría de las ecuaciones. Acuérdense que una vez que yo tenía acá, Profe, ¿sí? disculpe, ahora revisé mi cuaderno y le dije mal yo la fórmula. Cuando el cociente o imaginario puro era en la real del primer complejo sobre sobre el imaginario del segundo complejo es igual al negativo del imaginario del primer complejo sobre el real del segundo complejo. Con ese yo hice los sistemas de ecuaciones y me salió como a usted le salió también, profe. No sé si está bien igual. Claro, sí. Y claro que está bien, pero tenés que poner nomás qué es lo que qué principio utilizaste. Si te vas a acordar de ese principio cuando estás trabajando, sin problemas. Acá, para la compañera, no hay problema. Ustedes siempre, acuérdense lo que siempre nosotros le decimos. Los caminos son demasiado muchos. Ustedes no tienen por qué pensar como yo y yo no tengo por qué pensar como ustedes. Por eso, cuando ustedes escriben y nos tienen que entregar a nosotros, ustedes tienen que escribir qué hicieron para que nos den una pista para que nosotros podamos seguir el procedimiento de ustedes. Cuando nosotros le explicamos, yo cuando le explico a ustedes, no les muestro así nomás, sino que le digo, acá se multiplicó por acá se aplicó la conjugada, o sea que le voy explicando. Entonces, eso que yo le voy explicando, ustedes tienen que escribir, porque no le tomo oral. Si yo le hubiese tomado oral el examen, entonces ustedes en la pizarra me iban a explicar lo que ustedes hacían. Acá un poquito para ver lo que la compañera dijo. Acá es esto y acá tengo 2 más b sub 1 por b sub 2. Acá ya es una ecuación, ¿cierto? Acá ya no me importa que yo estoy trabajando con complejo o que yo esté trabajando con logaritmo o que yo estuve trabajando con, qué sé yo, con combinaciones o con progresiones. Yo puedo trabajar con todas esas unidades, pero voy a usar las propiedades de los logaritmos y después voy a tener una ecuación. Acá usamos lo que eran las propiedades y ahí el compañero le dio una propiedad también que él utilizó, ¿cierto? ¿Para qué? Para poner esas condiciones que me da el problema. ¿Para qué? Para que al final con esas condiciones yo pueda sacar una ecuación. Lo mismo vamos a hacer en combinaciones o en progresiones. Voy a aplicar propiedades para que después yo pueda tener ecuaciones. Por eso las ecuaciones las vimos al comienzo ya de las clases. Entonces, una vez que yo tengo esto, ya se aplica lo que aprendí en las ecuaciones. Y Luis, sí, puede usar cualquier propiedad siempre que escribas las propiedades. Y acá tenemos otro. Hallar el valor. Gracias, profe. Hallar el valor de X para que satisfaga la igualdad. Y vemos que es una ecuación exponencial, ¿cierto? Pero antes entonces tengo que aplicar las propiedades de la ecuación exponencial. Veo que tengo también imaginarios, así que tengo que ir aplicando todo lo que conocí hasta ahora. Y acá también hay muchísimas formas de trabajar, ¿cierto?
lo primero que a mí se me ocurre, ¿cierto? Es ir trabajando de a poco esto y entonces dejar todo lo que es imaginario en un miembro y todo lo que no es imaginario en otro miembro, ¿cierto? Eso es lo que a mí se me ocurrió. A ustedes se les puede ocurrir 1000 cosas diferentes. Entonces acá lo que hice es este imaginario y este que es imaginario llevar al primer miembro. Y ya teníamos 2x. Esto tiene exponente negativo, entonces me queda 1 sobre, ¿cierto? 1 sobre x. Así, ¿sí? Entonces acá, acuérdense de que es 1 sobre 1 elevado a la x, me da 1 sobre 5 elevado a la x. Y acá vamos a hacer, ¿cierto? Acá tengo un numerador y vamos a hacer extremo con extremo, medio con medio y me queda x 5 elevado a la x. Y el negativo, por supuesto, porque estaba fuera, no está dentro, entonces siempre nos va a quedar ahí negativo. Luego este 10x que estaba dividiendo pasó multiplicando, ¿sí? Y este que estaba multiplicando pasó dividiendo. Y a partir de aquí, gente, hay que reducir un poco nuestros exponentes. Acá yo tengo división, entonces indudablemente voy a restar. Esto puedo llevar al otro miembro, ¿cierto? Con 5x a la menos 3 acá. O podían ya ustedes también escribir, por ejemplo, 5x por 2 a la menos x por 10 elevado a la x por 5x negativo 3. También ya podían hacer esto acá. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué sucede. Acá tengo x al cubo menos x más 19. Y esto hay que restarle. Menos x menos 1. Acá teníamos 5x al cubo. Tenía 2 a la 5 elevado a la x. 2 elevado a la menos x. Este 10 puedo escribir 2x por 5x y acá tengo 5x al cubo. Profe, ¿Sí? y eso, por ejemplo, hay que explicar, hay que decir que se aplicó propiedad de potencia ahí. Sí, aplicando propiedades de la potencia. Dale. Entonces acá, acuérdense que cuando yo tengo, porque como la x está en el exponente, cuando yo tengo ecuaciones exponenciales, ¿cierto? Yo tengo que trabajar, hay dos maneras de trabajar con las ecuaciones exponenciales. Una era que las bases sean iguales, entonces los exponentes también son iguales, ¿se acuerdan? Y si no podíamos lograr esto, teníamos que trabajar con logaritmo. Entonces, vamos a suponer que yo tenía a elevado a la x igual a b elevado a la x, o a la x al cuadrado, o a la 2x. Entonces, en este caso, por ejemplo, como las bases no son iguales, yo iba a hacer x por logaritmo de a. Esto es un invento, o sea que no me vengan a decir, ese profesora no va a salir ahora. 2x logaritmo de b, ¿cierto? Entonces aplicábamos logaritmo. Estas eran las dos formas de resolver una ecuación exponencial. Acá no vamos a poder trabajar con logaritmo. ¿Por qué? Porque el logaritmo de números imaginarios no existe. Entonces, indudablemente yo tengo que pensar de que yo tengo que buscar bases iguales. Entonces, va a depender de eso para que nosotros podamos, ¿cierto? Hallar el valor de X. Porque como acá yo tengo, ¿sí? En esos productos de la izquierda no podríamos aplicar esas propiedades de que cuando se tenían productos de misma base se podían sumar los exponentes y esas cosas. Y eso es lo que hice acá.
Este no es, este es división, entonces restamos los exponentes. Sí, y ahora a la derecha no aplicaríamos eso. ¿Sí? Ahí me equivoqué, dije izquierda en vez de derecha. A la derecha. No, ¿sabe qué pasa? Que cuando vos me hablas de izquierda a derecha también yo tengo mucho problema con eso. Entonces no te vayas a preocupar. En el segundo miembro sería. Muy bien. Acá. Acá y acá vamos a hacer lo mismo. Solamente que acá yo lo que hice es llevar este acá arribita nomás. Y ahora vamos a reducir. Acá tenemos x al cubo, 2x más 18. Y acá tenemos 5 y 5x, que me va a dar 5, 2x. Acá tengo, me va a quedar 2 elevado a la 0 y esto es 1, entonces ya no escribo. Y después me va a quedar este término. ¿Se entiende eso? Hasta ahí no hay problema. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Miren que acá nosotros no tenemos cómo igualar las bases. Entonces tengo que ser inteligente. Acá tengo x al cubo, acá tengo x al cubo, acá tengo 2x y acá tengo 2x. Entonces lo que voy a hacer es distribuir eso. Entonces lo que voy a hacer en este caso es, voy a distribuir esta y para cada uno y yo sé que puedo hallar y a la 18. Me va a dar un número. Muy bien, entonces acá tengo y elevado a la x al cubo y a la menos 2x y acá me queda 4 por 4, 16 más 2 es 8. Ya dijimos hoy cómo hacer eso. Si de por ahí no me acuerdo que 4 por 4 es 16, entonces divido y me va a dar acá y acá me queda el 12. O sea, eso es rapidito. Y acá ya no tenemos más nada para hacer. Entonces, acá me queda, esto es positivo y me queda menos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Ahí tenemos. Entonces ahora yo puedo decir que menos por menos me va a dar más y ya tengo cierto y al cubo por y a la menos 2 ahí. Entonces lo que voy a tratar es de llevar este al cubo con este al cubo y este 2x con 2x al otro miembro para así obtener, ¿cierto? Esto es lo que nos quedó, menos por menos más. Y ahora lo que voy a tratar de agrupar son los exponentes. ¿Sí? Porque yo sé que si los exponentes son iguales, también yo puedo escribir, ¿cierto? Si yo tengo 5 por y elevado a la x al cubo, yo sé que esto es 5x al cubo y 5x y al cubo también, x al cubo. Entonces tengo esto que está multiplicando pasó dividiendo, este que está multiplicando pasó dividiendo al otro miembro. Y entonces ahora puedo llevar esto al numerador, ambos van a cambiar de signo y vean que ahí como yo puedo escribir así como les dije, 5i elevado a x al cubo y acá también puedo llegar a tener 5i elevado a la 2 al cubo. Entonces acá las bases son iguales, entonces puedo escribir que los exponentes son iguales. ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? Cuando empiezo a desarrollar acá al comienzo, luego ya, cuando veo que hay una función exponencial y que hay y, entonces tengo dos opciones. O que en algún momento, ¿cierto? La y, ¿cierto? Se pueda reducir y queda a 0, no sé, de alguna manera vamos a suponer de que acá teníamos x al cubo más y acá teníamos x al cubo
más 19, entonces de alguna manera a lo mejor podíamos x al cubo con x al cubo se iba a poder reducir. O sea que esa es una de las posibilidades de que mi y se reduzca por el camino. Pero si mi y no se reduce por el camino, entonces, y tengo una función exponencial, entonces yo tengo que pensar que de alguna manera tengo que encontrar de que igualar las bases, porque es la única manera, porque no puedo aplicar logaritmo cuando hay el complejo. Entonces, tengo que buscar, hacer artificios para buscar, ¿cierto? Para que mis bases sean iguales, ¿cierto? O sea que hay que buscar. De eso se trata nuestro álgebra, de que ustedes comprendan de que se tiene, a veces hay que buscar alternativas. A veces, esto salió una vez en un examen y dijeron, nosotros no dimoslo nunca en clase. Si le vamos a tomar un examen que ya hicimos en clase, pues no tiene sentido. Vamos a caer otra vez en lo que es la secundaria, ¿cierto? Que le da el mismo ejercicio que se dio en clase y a veces encima le cambian el dato, acá le ponen 6 y acá le ponen 5 a Opama y después no sale otra vez acá, ¿cierto? Porque imagínense que... Una consulta. Sí. Entonces, en el hipotético caso que tengamos logaritmo base y de argumento menos 1, o sea, igual no se puede decir que es igual a 2. Logaritmos, yo no puedo tener, logaritmos no existen los números complejos. Logaritmos solamente para los números naturales. Ya, gracias. Solo. Muy bien. Entonces, de eso se trata, ¿cierto? Yo no quiero que después el día de mañana, cuando le salga un ejercicio que aparentemente luego no dimos en clase, ustedes digan, nunca dimos en clase, porque siempre se le da todas las herramientas. Aquí, por ejemplo, todas las herramientas nosotros tuvimos, ¿cierto? O sea que no hay que... Ustedes conocen, ¿cierto? Esto que si ustedes pueden agrupar este con este, ustedes eso conocen desde el probatorio. Ahora, que ustedes hayan aprendido, por eso siempre se le dice, hay una buena teoría detrás de un ejercicio, porque yo tengo que saber bien las teorías para que yo pueda aplicar después los ejercicios, ¿cierto? Entonces, y también la matemática, cuando se va haciendo, ustedes tienen que poner la teoría ahí al lado. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera ustedes están relacionando su teoría con la práctica. El día de mañana ustedes van a usar esto en otras cosas y van a tener que buscar esas teorías, como dice el ingeniero, no tienen su cuaderno, ¿cierto? Acá tengo. Entonces, 5i, y entonces como las bases son iguales, puedo decir que los exponentes son iguales. Y acá ya es una ecuación sencilla, ¿cierto? Acá ya es ecuación. Sacamos el valor de x igual a 0, x cuadrado menos 1, menos 2. Entonces tengo raíz y si es de una raíz sabemos bien que es positivo y negativo. No dejen que así el resultado, porque al no poner acá más menos, ya está mal. Muy bien. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Profe, ¿podía retroceder unos pasitos más? Yo justito no puedo prestar atención en la parte final. ¿Dónde? Ahí nomás quería ver cómo hizo para igualar las bases. Y acá Justo ahí lo que hice es, cierto, tratar de que los exponentes, llevar exponentes iguales, y acá también tengo exponentes iguales, y veo que la base acá es y acá es 5, y acá también tengo y tengo 5. Entonces traté de agrupar según los exponentes. Y cuando agrupé los exponentes, se me agruparon también las bases. Ya entendí ya. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. en esta clase de ejercicios, por lo general se maneja, o sea, se hace de esta manera, o hay diferentes maneras de hacer. No. De repente siempre vos podés hacer otro artificio o escribir, pero Digo,
Digo nomás si le podés hacer así tipo un cambio de variable o no es conveniente Sí, eso. por ahí a lo mejor, a mí no se me ocurre hacer un cambio de variable, pero por ahí a vos se te ocurre hacer un cambio de variable y te da resultado. Solamente que no encuentro nomás un patrón acá como para hacerle un cambio de variable, porque normalmente cuando hacemos un cambio de variable buscamos un patrón que se repita en algún lado, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que esta es la única manera, ¿cierto?, de resolver el ejercicio, sino que ustedes tienen que tratar de ver, pero siempre utilizando las propiedades, o sea, que sea bajo algo científico, digamos, o sea, que no escribir, hacer nomás y había sido que eso no se podía hacer de repente. ¿Alguna pregunta más? Ninguna De mi pregunta. parte no había entendido. Bueno, como le estaba diciendo, ¿cierto? Se trata de ir trabajando y de ir realizando los ejercicios. Siempre le decimos, ¿cierto? Pues yo sé que cuando uno está en el lugar del alumno, a veces no hace eso. Y yo me pongo ahí adentro. Yo hace poco también hice un curso y a última hora hacía las tareas, ¿cierto? Pero ese era un diplomado y no me iba, o sea, no me iba a sumar ni restar a lo que yo ya sabía, ¿cierto? Pero ustedes sí necesitan saber esto. En estos días yo también doy metodología del trabajo final de grado que ustedes pues allá en el noveno van a tener que hacer, noveno y décimo, y estaba mirando uno de los trabajos de los muchachos, ¿cierto? Que en estos días va a defender cómo utilizó combinaciones que nosotros dimos, ahora van a dar ustedes en el primer semestre, y matrices que damos en el segundo semestre, cómo él unió para hacer, porque él está inventando algo, ojo, está inventando algo con su profesor, y ese invento, cómo él utilizó las combinaciones y cómo utilizó las matrices, unió matrices con combinaciones y con gases, porque se fue a un gas criógeno. Entonces, cómo él hizo todo eso, cómo unió eso. Y me dice, profe, tuve que revisar los libros de álgebra lineal, tuve que revisar otra vez todo lo que es combinaciones para acordarme, porque a veces uno utiliza, pero no utiliza con todas las propiedades, entonces tienen que empezar a mirar. Por eso el ingeniero siempre le dice, no tiren sus apuntes. Y como le decía la vez pasada, a mí el año pasado cuando terminó el curso, yo imprimí todo lo que hicimos. Y es un bibliorato así de grueso, los biblioratos grandes. Es si ustedes llegan a imprimir todo lo que nosotros le damos o copian, ¿cierto? Normalmente, yo siempre el primer día de clase le decía a los alumnos, el ingeniero con una mano hace y con la otra ya va borrando lo que hace. Y así, aquellos que dieron clase con el ingeniero pueden corroborar de que es así, ¿cierto? De que era copiar y atender a la misma vez. Entonces, de por ahí ustedes ahora, ¿cierto? Están teniendo todos los materiales ya en el Classroom, todo tipeado. El año pasado el ingeniero solamente tipeó y yo di clase. Y este año él ya da clase porque ya está todo tipeado. Y no es fácil todo lo que se hizo, pero se hizo para que ustedes tengan todo a mano. Ahora todo depende de ustedes, que ustedes siempre estén repasando y que también ustedes se den cuenta. A mí me falta, yo no aprendí, no sé, a hacer ecuaciones. Yo pasé el probatorio, pero yo no sabía lo de hacer ecuaciones. Entonces, ¿saben qué? Estudien ecuaciones. No estudien complejo, estudien ecuaciones primero, porque eso es lo que
ustedes están necesitando. Entonces, eso es lo que ustedes siempre tienen que tratar de ver. Me faltó esto no hice. De repente me voy a física. A física a veces nos están dando algo y nos dicen, esto ustedes dieron la secundaria y yo no me acuerdo. Entonces, en ese entonces ustedes lo que tienen que hacer es remontarse a un libro y ver, o remontarse a sus cuadernos de la secundaria, ¿cierto? Esa es la vida del estudiante de ingeniería y de cualquier estudiante de la universidad, ¿cierto? Que si no me acuerdo de algo que tenía que haber dado y no di o me olvidé, ¿cierto? Porque muchas veces uno se olvida. Yo les cuento que el primer día que me fui a probatorio, así como el ingeniero les cuenta, que yo le iba a contar también. Primer día de probatorio, el profesor nos dijo que todo eso ya dimos en el básico. Y yo dije, este está loco. Era un profesor que vino de Holanda. Este está loco. En Holanda seguramente que dan eso en la secundaria. Nosotros ni nunca. Pero yo pues era ña guarda cuaderno. Entonces vine y busqué todo en mi cuaderno. Efectivamente, nosotros dimos. Yo ni siquiera me acordaba que dimos. Imagínense. Y yo no, era una mala alumna. Ni me acordaba que dimos. Y después dimos nuestro primer parcial. Para que ustedes no digan que nosotros le tratamos mal a ustedes. O por qué le tratamos a lo mejor mal. Vieron que en el subconsciente siempre te queda algo de... Primer parcial, éramos 200 en CPA. Primer parcial de álgebra y aritmética juntos. Y fulano de tal se levantaba al pobre y se iba. Vos, ni para empleada doméstica no va a servir porque no sabes hacer 1 más 1, no vas a saber ni sumar tu sueldo. No sé qué podés hacer en esta vida. Se iba a otro. Vos ni para plomero no va a poder ser. Chostac María Teresa. Ni me levanté. No sé cuánto hice en ese parcial, pero no me levanté a buscar mi parcial. Así que, porque yo ya sabía cuál era mi resultado. Uno ya sabe cuál es el resultado. No es necesario y ni luego pensar que podíamos pedir revisión, pero nos iban a matar si pedíamos revisión. Pero eran otros tiempos y creo que eran